Te invito a un nuevo viaje, uno que en palabras de Teresa Bilsmont te salía el espíritu como quien da salida a un torrente largamente contenido, que anega las vecindades necesarias para su esparcimiento. Arranca un nuevo capítulo dedicado a ti, que gustas de los libros y la literatura. Soy Esteban Poblete, y este es mi podcast, Aquí me libro. Hola a todas y a todos, gracias por estar del otro lado una vez más. Hoy, para ahondar en la figura de un escritor guatemalteco que, con pasos destacados en el cuento y especialmente en la novela, tiene mucho por decirnos. Lecturas de Centroamérica llegan al podcast gracias al talento de Rodrigo Rey Rosa. La narrativa de Rodrigo Rey Rosa, el escritor guatemalteco, es algo que no se parece a nada. Año 1999. El pequeño fragmento corresponde a esa mentada entrevista de Bolaño en el marco de la Feria del Libro de Santiago, oportunidad en que el autor de Los Detectives Salvajes recomendó, entre otros, a Rey Rosa, para muchos probablemente un desconocido en la escena. Aunque eso es una suposición a fin de cuentas, para mí al menos fue un nombre sorpresivo cuando vi la entrevista, y eso que lo hice muchos años después, y por supuesto que me interesó, pero no solamente por la mención de Bolaño, no es que su palabra sea un mantra sagrado ni mucho menos. Sí recomiendo, en todo caso, leer lo que señaló más en profundidad en su libro Entre Paréntesis. Quizá me interesó porque no percibí un ánimo de sobrevender al guatemalteco. Invitaba a leerlo, pero porque se trataba de una narrativa que no se parecía a otras, y eso sí que se me grabó. Ahora bien, tan equivocado no estuvo al destacar la obra de Rey Rosa. De bien pasó un lustro y ya se reconocía su prosa a nivel local con el Premio Nacional del 2004. Pero antes prefiero hablarte de él, porque si bien su historia nos sitúa primero en Centroamérica, lo cierto es que también da cuenta de vivencia en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, donde estudiaría un tiempo la carrera de cine, y donde se inscribiría a un taller de escritura impartido por Paul Bowles. Allí forjaría una amistad que sería clave para traducir los primeros libros del guatemalteco, consolidando los primeros pasos de su beta literaria tras dejar inconclusos los estudios de cine y también la carrera de medicina en su país de origen. Una etapa trascendental de viaje que también lo llevaría a Marruecos, y como el propio autor ha afirmado en entrevistas fue determinante para influenciar su obra. Pero ¿qué podría decirse acerca de la narrativa de Rey Rosa? No pretendo aquí ser un experto en la materia ni en su obra, pero con lo leído hasta ahora entre cuentos y novelas sí podría situarlo como un autor que sobrecoge. Tal vez por la mirada o tal vez por los escenarios. Existe una representación a veces poética y a veces cruda, o seca más bien. Tal vez los dos puntos compartidos con la narrativa de Bolaño den cuenta de una violencia que está siempre presente, aunque por momentos parezca soterrada. En lo demás, toman caminos diferentes que son propios de la exploración estructural. Trataré de explicar esto mediante un ejemplo. Piensa en dos obras colosales de cada autor. Los Detectives Salvajes por un lado, que seguramente ya tienes en tu radar, y El Material Humano de Rey Rosa, del año 2009. Son dos obras que no se parecen en absolutamente nada argumentalmente hablando, y sin embargo, en ambas podría destacarse su estructura. La de Rey Rosa es una novela que imagino el autor chileno habría disfrutado por proponer una lectura que huye de lo fácil y también de lo lineal. Acá la literatura aparece donde no la esperas en medio de ficheros judiciales y textos áridos que el autor, con sobriedad, incluye para contar una historia, la historia del horror. Para Alejandro Zambra, uno de mis autores favoritos y también escritor recurrente en el canal, este es uno de los mejores libros de Rey Rosa. La prosa sobria y tan bien respirada que le conocemos, ahora convive con el estilo polvoriento de las fichas policiales, dice. Es que el libro da cuenta de una pseudo-investigación, en su origen de hecho con un propósito de no ficción, pero esto fue cambiando en el camino. Acá el laberinto de archivos policiales acumulados durante décadas donde la represión y la abuso son la orden del día, dan paso a una historia ficcionada, pero profundamente real. Y un tema común, no solamente en Guatemala, sino que en el resto de Latinoamérica. Con seguridad un lector o lectora de Chile va a remitir esos antecedentes a la historia de Pinochet, y en Argentina con Videla, y así. Somos países tan distintos y a la vez todos hermanados por el horror y la violencia. Tal vez sea mi novela favorita de este autor por esto, por hacer fluir dos mundos opuestos como la ficción y la vida al servicio de la literatura, pero no por un mero afán estético. Hay una visión, una perspectiva, que me parece refleja también una posición. Tomar posición en la literatura no es o no debería ser una cuestión baladí. No basta con escribir bonito, o al menos eso no es tan importante como tener algo que decir. Es más, si tu autor favorito o autora favorita elude abiertamente tomar posición frente a temas fundamentales, es que tal vez estemos viendo que ya tomó una posición. Ahora bien, me he puesto a tomar un fragmento para su lectura, algo habitual en este espacio, y es que la novela es un tanto difícil de agarrar por partes, funciona en un todo. El conjunto da sentido literario a lo que podría ser una recopilación de antecedentes nada más. De hecho, hay quien prefiere referirse a esta obra como un libro, más que como una novela, cuya base testimonial configura un retrato de Guatemala, que nos enseña o nos recuerda más bien que la violencia en la región es anterior y sigue presente. La imagen de Guatemala, por su parte, ha sido una constante en él,
Es posible advertirlo en sus otros libros, desde luego, y es que la carrera literaria de Rey Rosa es profusa, al punto que las editoriales han vuelto a publicar su primer material, pero de manera conjunta, lo que en lo personal agradezco para acceder a sus obras de manera más dinámica. Por ejemplo, en el campo de las novelas, Imitación de Guatemala del año 2014 reúne 4 obras: Que me maten sí, El cojo bueno, Piedras encantadas y caballeriza, y 2 años más tarde sería publicado 3 novelas exóticas, incluyendo aquí Lo que soñó Sebastián, La orilla africana y Tren a Travancore. Por cierto que existen otros títulos en solitario y más adelante llegaré a ellos, pero en relación a las elecciones también podremos abordar sus cuentos. No hace falta repasar uno a uno sus títulos de finales de los 80 porque hay antologías que al menos son un buen punto de partida si eres de los que prefiere ser selectivo con autores que estás descubriendo. Acá destaca El cuchillo del mendigo, con 5 barajas, o 1986 por mencionar algunos. Aunque sí también quiero hablarte de Cárceles de Invención, que solo incluye 8 cuentos pero cuya unidad temática podría gustarte. Y además fue editado por Los Capos de Wedes, la editorial independiente chilena, que cuenta con otros títulos también que si sigues mi canal ya debes conocer. A propósito, gracias por seguir fiel hasta aquí al podcast. No he subido muy constante programas acá porque en realidad he estado dándole más tiempo y dedicación a mi canal en YouTube. Así que te invito a seguir Otra Jornada Extraordinaria, donde aparte de subir los programas del podcast, también tengo otra clase de contenidos como libro versus series, micro reseñas y literatura colocolina, entre otras cosas. También voy a estar sumando pronto un formato de directos los días miércoles, entonces si te quieres sumar ahí, me ayudaría un montón. Hecho ya el anuncio, ¿qué tal si vamos con uno de sus relatos breves para que te formes tu propia impresión? Lo que sigue es El huésped y puedes encontrarlo en 1986, cuentos completos. Cuentan que en el centro de la isla, en la montaña que se pierde entre las nubes, hay una laguna muy profunda, un ojo azul que mira al cielo. Y en ese centro de la laguna hay otra isla, un montículo de piedras donde vive un hombre solitario, que acaso porque siempre ha estado solo, no es en realidad un hombre. El hombre ya es viejo y no recuerda a la gente que vive en la otra isla. Aún en los días más claros, cuando trepa a la roca más alta, no alcanza a ver la tierra que rodea la laguna, que para él es infinita. A veces sueña por las noches y ve caras y otras cosas que no comprende. Entonces siente que está solo y que no debería estar solo. Se despierta con frío y si la brisa sopla, desde la cueva oye el agua que sube y baja entre las rocas. Una manada de cabras habita en la pequeña isla. Se alimentan de las hojas de las higueras que crecen aquí y allá entre las piedras. El hombre, que come los higos y bebe la leche de las cabras, se siente dichoso, pero cuando sueña con aquellas caras, y las caras tienen brazos, y son muchos los ojos que lo miran, se vuelve como los otros hombres, se siente perdido, no comprende nada, y no sabe qué es lo que siente y no comprende. La luna cuando está llena, las cabras que a veces rehuyen su presencia, el agua que una noche suena más clara que nunca, la cueva misma, o las rocas que resaltan contra el cielo, cada cosa podría encerrar un secreto. El hombre lo presiente, el final, la última hora, la barca que cuando niño lo trajo a la isla y que pronto vendrá para llevárselo. Un día, al salir el sol, verá una vela, un punto blanco en el poniente. Ese día algo le será revelado, un sueño de las caras dejará de parecer absurdo. Verá cosas que una vez vio y ya no recuerda, cosas que para él eran del sueño. Por un momento se verá libre del misterio, para luego entrar en otro misterio. La luna se hundió, el agua, la tierra, el cielo y el hombre que lo contemplaba se hicieron uno con la oscuridad. Después de un largo silencio, un rayo de sol alumbró el cielo. El aire era tan claro que el hombre, que había trepado una roca en lo alto, podía ver la espuma que hacían las olas al romper contra la proa de una barca que navegaba en la distancia. Las cabras se reunieron alrededor del hombre. Una de ellas se acercó y suavemente le tocó la pierna. El hombre se arrodilló y bebió de su leche. Por un instante consiguió borrar la imagen de la barca, pero cuando ésta viró, ahora estaba a pocos metros de la isla, el sacudirse de las velas siguió por encima del sonido del viento, y el hombre y la cabra levantaron la cabeza. El piloto saludó con una mano, y con la otra recogió la cuerda de la escota. El viejo bajó a la orilla y aguardó el refluir de las olas para saltar. Nadó hasta la barca y subió a bordo. El piloto lo miró de arriba a abajo, y el viejo se sintió avergonzado. Bajó los ojos para mirarse a sí mismo, y sintió el peso de su pelo, y las largas barbas que le cubrían el pecho. Otro hombre subió a cubierta, y ahora el viejo sintió miedo. Este vestía un manto amarillo que resplandecía con el sol. Se acercó el viejo, alargó la mano, le quitó una ramita que se había enredado en sus barbas, y le tiró al agua. Desde la barca se veía la boca de la cueva. Las cabras se habían escondido.
El viejo se miró en las manos, sus uñas eran tan largas que se retorcían, el sol brillaba en lo alto, la superficie del agua era un espejo. Vaciada de sangre las venas, limpia las entrañas, de donde el hombre de amarillo ha sacado una serpiente blanca, el cuerpo del viejo, que fue inmolado en la cubierta, es devuelto al agua. Dicen que no tiene fondo en la laguna, la barca sigue su curso hacia el este, y a la hora en que se oculta el sol la traga en la arena, mientras la gente entona cantos de alabanza. El hombre de amarillo, a bordo todavía, alza las manos y la serpiente se retuerce en el aire. El silencio. 38 niños aguardan en la playa. Sus cuerpos, vistos desde arriba, pie con pie, mano con mano, forman una estrella. Cuando aparece la luna, la serpiente es libertada. Alguien la deja en un disco en el centro de la estrella. Por la noche escoge entre los niños a su nuevo huésped, y al día siguiente la barca parte con ellos para la isla. Escuchas Lecturas de Centroamérica, el episodio dedicado al autor Rodrigo Rey Rosa. ¿Habías leído antes este autor? Voy a dejar una encuesta en Spotify para que puedas contarme tu respuesta, y voy a hacer lo propio en YouTube si escuchas el programa en ese formato. Me interesa saberlo porque tengo la impresión de que leemos poco de Centroamérica. Aunque no descarto que esta sea una idea que tengo en realidad porque es mi caso y mal podría establecer una regla a partir de ello. Como sea, el punto es que incluso habiendo tenido la suerte de vivir un corto tiempo en Costa Rica, me cuesta enumerar de buena primera un listado de escritores y escritores en la zona. Y desde luego que es una región que sí cuenta con grandes referentes más allá de Miguel Ángel Asturias. De hecho, el primero que me llega a la cabeza es Luis Chávez con su libro La máquina de hacer niebla. Pero es que también podría y debería mencionar a Tatiana Lobo, fallecida a inicios de este año y que naciera en Chile, por cierto. Aunque es claro que su consolidación está en tierras ticas. Por cierto, amo ese país y me encantará volver en algún momento. Si tienes autores de la zona que te gusten y quieras recomendar, ponlo en comentarios para darle un ojo e incluir también contenido suyo en mi canal. De hecho, lo anterior, no caben muchas dudas en que actualmente el primer nombre que se piensa al hablar de literatura Centroamérica es el autor que nos convoca hoy día. Rodrigo Rey Rosa con cada nuevo libro ratifica lo que la crítica y lectores señalan. Son historias manejadas con sobriedad, donde la mesura no esconde la ferocidad de los temas que aborda. Ni tampoco pretende hacerlo. Si hay impresiones físicas o psicológicas, no dejamos de presenciar imágenes crudas y a la vez tan vivas. A veces rondando un esquema que no parece ficción, y en otras valiéndose de códigos de narrativa policial, aunque de manera mucho más cuidada porque no se juegan las clásicas convenciones. Parece más bien un telón de fondo donde la mirada se detiene. Pero no te confundas porque acá sí que hay juego. En una de sus últimas novelas, la penúltima si no estoy equivocándome, pero al menos con seguridad la última que yo sí leí de él, explora elementos que me dejaron una idea, una sensación tenue del neopolicial latinoamericano. Este subgénero que es muy afamado en la zona y actualmente también. Y eso es porque tal vez ahonda en gobiernos corruptos, en una representación regional que es un tanto sucia, oscura, y también con la idea de crímenes de fondo. El País de Todo, de 2018, habla de toda una región sin hacerlo propiamente. Desde la ficción toca temas comunes en este lado del mapa también, ya que los proyectos de inversión y el daño medioambiental, y en especial el daño a las comunidades indígenas, están a la orden del día en toda América Latina y el Caribe. Ahora bien, a juicio de Rey Rosa, no es una historia que surja con el ánimo formal de denuncia. Se ha presentada la corrupción y ciertos manejos en Guatemala, así que mal podría ser una novela que esté develando algo que no sea conocido. Se saben estas cosas. De sus palabras se colige la naturaleza ambivalente, contradictoria, que es bella y terrible a la vez. En rigor lo que ha dicho Rey Rosa en al menos más de una entrevista es que es una especie de bendición y maldición al mismo tiempo Guatemala. Y vaya que también habría que reconocer acá que esa es una mirada un tanto privilegiada, ya que el autor ha podido viajar casi tanto como ha querido desde una temprana edad, conociendo Marruecos, Madrid, Estados Unidos, algo que probablemente la media del latinoamericano no puede hacer. Yo al menos no podría desconocer eso, aunque me parece interesante que su narrativa no esté afincada en Estados Unidos o Madrid, o Marruecos. De hecho, si bien existen textos en estas zonas, y aclaro eso, de algún modo siempre retorna a Latinoamérica. Guatemala y estas tierras son un nexo fuerte. Es permanente y lo ha desarrollado con éxito en sus mejores libros, a lo menos los libros que la crítica y la comunidad de lectores ha sabido elogiar con mayor fuerza. Tanto esta novela como El material humano me parecen libros tremendamente políticos, así que si te gusta esta clase de narrativa, acá hay lecturas de Centroamérica que están esperándote. Si quieres volver a escuchar este u otro programa del podcast Aquí me libro, sígueme en esta red social y recuerda también suscribirte a mi canal en YouTube. Otra jornada extraordinaria. Hasta acá llego hoy. Gracias por acompañarme en el retorno del podcast. Cada jueves, si todo sale bien, estaré añadiendo nuevos episodios para culminar la tercera temporada. Y lo que sigue estará muy bueno porque vamos a hablar del escritor boliviano Rodrigo Afún,
para que no te lo pierdas. Muy pronto, un nuevo episodio de Aquí me libro. Revisa las pantallas finales más contenidos del podcast de las temporadas anteriores. Suscríbete para no perderte ningún contenido. Nos vemos en otra jornada extraordinaria.